Hola, muy buenos días. Quiero dejarte con este pequeño mensaje y le he puesto: Jesús anuncia las buenas noticias. Nuestra lectura está en el libro de Marcos capítulo 14 y verso 15. El verso 14 dice: Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia. Marcos nos dice cuáles van a ser los motivos por el arresto de Juan, pero eso estará en el capítulo 6 que veremos más adelante. Pero solo menciona Marcos la parte introductoria al ministerio de Jesús. Y una vez que Jesús entra en escena, Marcos ya no menciona más a Juan. La Biblia nos dice que Jesús entró para predicar en esta región de Galilea, para anunciar la buena noticia. Jesús desde luego iba a Jerusalén a participar de las fiestas señaladas, pero la región de Galilea era una región muy extensa. Era un área poblada al norte de Judea y Jerusalén, donde judíos y gentiles vivían juntos. El antiguo historiador Josefo describe que esta región de Galilea era una región que estaba progresando, con alrededor de 240 aldeas o pequeños poblados, con aproximadamente 3 millones de personas, y esas vivían en toda esta región de Galilea. Jesús predicó el Evangelio, la buena noticia, y la pregunta sería: ¿cuáles son las buenas nuevas de Dios o cuál es la buena noticia? Recuerda que el primer versículo que leemos en el Evangelio de Marcos fue principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La mayoría de las personas que oyen este mensaje estaban en opresión, estaban pobres, no solamente físicamente, sino espiritualmente y sin esperanza. Las palabras de Jesús fueron buenas noticias para ellos porque les presentó un mensaje de libertad, de esperanza y de bendición. ¿Cuáles pudieran ser estas palabras acerca de esta buena noticia? Lo primero es que podemos conocer la verdad. Esta buena noticia nos habla de la verdad. Hasta que Jesús vino, la humanidad solo podía hacer suposiciones y buscar a Dios a tientas, como mejor le pareciera o de acuerdo a su propia opinión. Pero con la llegada de Jesús podemos ver claramente cómo es Dios. En el libro de Job, este personaje describe esta inquietud en el capítulo 23, verso 3. Si tan solo supiera dónde está Dios, iría hacia Él. Jesús trajo las buenas noticias y lo primero es presentarnos la verdad. Y la verdad consiste en ver a Dios claramente a través de Jesús. Tenemos la buena noticia de esperanza. Hoy vemos que las personas tratan de luchar y salir adelante, pero muchas veces su esfuerzo no es suficiente, se cansan y, como dice la Biblia, echan su salario en saco roto. Tenemos conversaciones pesimistas y sin esperanza, pero Jesús habla a los corazones que están rotos, trayendo esperanza a los corazones desesperados. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas, en el Colosenses capítulo 1, verso 23. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hay una esperanza para nosotros. Y el apóstol Pablo dice: no se alejen de esa seguridad. Tenemos esta buena noticia acerca de la paz. Efesios capítulo 6, verso 15. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Desde luego que todos buscamos o queremos vivir en paz. Y no habla solamente de esta paz que está afuera de nuestros hogares o que está esta agitación en la ciudad, pero muchas veces encontramos una lucha que se libra dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Hay una naturaleza carnal, en pleito, en conflictos, pero cuando Jesús llega a nuestra vida, uno encuentra victoria sobre el yo que está en guerra. Encontramos que la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos habla sobre las promesas de Dios. Cuando en otras religiones tienes que hacer méritos para obtener algo, Jesucristo hizo todo por mí sin merecerlo. Me ama no por lo bueno que soy, sino que a pesar de mis faltas y errores me sigue amando. Esa es su gracia. La Biblia dice: el amor cubre multitud de faltas. Tenemos buenas noticias sobre la salvación. Efesios capítulo 1, verso 3. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! Creer en Jesús.
poner nuestra vida y nuestra confianza en Él, podemos tener salvación. Y el verso 15 describe: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Esta es una frase increíble. Anunciaba: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Contrario a las expectativas de las personas en ese tiempo, en los días de Jesús, Él trajo un reino de amor y no de subyugación, de gracia y no de ley, de humildad y no de orgullo, para todos los hombres, no solamente para los judíos. Y esto puede ser recibido de forma voluntaria por los hombres, porque no es algo impuesto a la fuerza. Jesucristo quería que las personas supieran que estaba cerca. El reino se había acercado. No estaba distante, no era un sueño, como tal vez algunos podían imaginarnos e imaginarse. Ahora es el tiempo para el encuentro con el Señor. El reino de Dios se ha acercado. Y esta palabra, esta frase sigue vigente el día de hoy. El reino de Dios está cerca. Y Jesús usa esta palabra kairos, que significa un tiempo de oportunidad. Define que Jesús es el tiempo prometido por Dios. Jesús nos dice que este es el tiempo de oportunidad. Es un tiempo estratégico para buscarle. Y es un tiempo de oportunidad para ti y para mí, que no debemos dejarlo pasar. El mensaje es muy claro. Jesús está hablando: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, la buena noticia. Y el verdadero arrepentimiento quiere decir que la persona ha llegado no solo a sentir las consecuencias del pecado, sino a odiar el pecado mismo. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio en la forma de pensar. ¿Y cuál debería ser esta nueva forma de pensar? Pues es de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos puede enseñar. Es interesante porque Jesús utiliza esta palabra creed o cree, que en el griego es pisteo, que significa mucho más que el conocimiento o acuerdo en la mente. Habla de una relación de confianza y dependencia. Jesús predicó el Evangelio, lo transmitió a los discípulos y lo encomendó a su iglesia. Esa es la tarea que tenemos tú y yo hoy en día y que todos debemos hacer. No solo anunciar el Evangelio, sino ser transformados por Él. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.